Capítulo 21. Visitamos Cachemira. Ahora ya estás lo suficientemente fuerte para viajar. Te acompañaré a Cachemira, me dijo Sri Yukteswar 2 días después de mi milagrosa salvación del cólera asiático. Esa misma noche, nuestra comitiva, compuesta por 6 personas, tomó el tren rumbo al norte. Nuestra primera parada de descanso fue en Simla, una majestuosa ciudad que reposa en el trono de las colinas del Himalaya. Paseamos por sus accidentadas calles admirando los magníficos paisajes. ¡Vendo fresas inglesas!, gritaba una mujer sentada en las afueras de un pintoresco mercado. Mi maestro tenía curiosidad por las pequeñas frutitas rojas. Compró una canasta y nos la ofreció a Kanai y a mí, que estábamos cerca de él. Yo probé una, pero inmediatamente la escupí al suelo. ¡Señor, qué fruta tan ácida! Nunca me gustarán las fresas. Mi gurú se rió. Oh, ya te gustarán en América. Cuando estés allá, durante una cena, tu anfitriona te las servirá con azúcar y crema. Después de que ella las haya aplastado con un tenedor, tú las probarás y dirás, ¡qué fresas tan deliciosas! Entonces recordarás este día en Simla. El vaticinio de Sri Yukteswar se esfumó de mi mente, pero reapareció muchos años después, a los pocos días de mi llegada a América. Fui invitado a una comida que ofreció la señora Alice T. Hasty, hermana Yogmata, en West Somerville, Massachusetts. Cuando se puso en la mesa un plato con fresas, mi anfitriona tomó un tenedor y aplastó las fresas, agregándoles crema y azúcar. Las fresas son un poco ácidas y creo que le gustarán arregladas de esta manera, me dijo. Tomé un bocado. ¡Qué fresas tan deliciosas!, exclamé. Inmediatamente la predicción de mi gurú en Simla surgió de las profundas sinuosidades de mi memoria. Era realmente asombroso que con tanta anticipación, la mente de Sri Yukteswar, guiada por Dios, hubiera presentido el programa de eventos kármicos que pululaban en el éter de mi futuro. Nuestra comitiva partió enseguida de Simla y tomamos el tren para Rawalpindi. Allí alquilamos un gran carruaje cubierto, tirado por 2 caballos, en el cual iniciamos un viaje de 7 días hacia Srinagar, capital de Cachemira. El segundo día de nuestro recorrido hacia el norte puso ante nuestra vista la inmensidad del Himalaya. Conforme las llantas de hierro de las ruedas de nuestro carruaje crujían a lo largo de los cálidos y pedregosos caminos, nos embelesábamos con los variados paisajes de las imponentes montañas. «Señor», le dijo Audi al maestro, «estoy disfrutando enormemente de su santa compañía, en medio de este paisaje esplendoroso». Sentí un hálito de satisfacción al escuchar las palabras de Audi, porque yo estaba actuando como anfitrión en este viaje. Sri Yukteswar captó mi pensamiento y luego en voz baja me dijo, «No te enorgullezcas. Audi no está tan embelesado como parece ante el panorama, sino ante la expectativa de abandonarnos por unos minutos para fumar un cigarrillo». ¡Wow! Nota del autor. En la India se considera una falta de respeto fumar en presencia de los mayores o superiores. Yo me quedé asombrado. «Señor», le dije a media voz, «por favor, no rompa nuestra armonía con esas palabras poco halagüeñas. Difícilmente puedo creer que Audi esté tan ansioso por fumar». «Muy bien, no diré nada a Audi», agregó mi maestro, «pero ya verás, tan pronto como el coche haga alto, Audi aprovechará rápidamente la oportunidad». Cuando nuestro carruaje llegó a una posada y los caballos fueron llevados al abrevadero, Audi preguntó, «Señor, ¿me permitirá usted que viaje un rato afuera con el cochero? Me gustaría tomar un poco de aire fresco». Sri Yukteswar se lo permitió, pero luego me dijo, «Él quiere un cigarrillo fresco y no aire fresco». El carruaje prosiguió su ruidoso avance sobre los polvorientos caminos. Los ojos de mi maestro brillaban con gesto travieso y me indicó, «Saca tu cabeza por la puerta del carruaje y mira lo que Audi está haciendo con el aire». Obedecí y estupefacto observé que Audi, feliz, arrojaba espirales de humo por la boca. Entonces miré a Sri Yukteswar con aire de disculpa. «Usted, como siempre, tiene razón, maestro. Audi está gozando de su cigarrillo junto con el panorama». Supuse que Audi había recibido tal obsequio del cochero, pues sabía que él no había traído cigarrillos de Calcuta. Continuamos por aquellos laberínticos caminos, disfrutando del espectáculo del río, valle, de los despeñaderos, de los precipicios y multiformes hileras de montañas.
Cada noche parábamos en alguna rústica posada y preparábamos nuestro propio alimento. Sri Yukteswar tomó precauciones especiales sobre mi dieta, insistiendo en que con cada comida tomase jugo de lima. Aún estaba débil, pero cada día mejoraba, aun cuando el ruidoso carruaje era verdaderamente incómodo. Un gozo anticipado llenaba nuestros corazones conforme nos acercábamos a la parte central de Cachemira. Tierra paradisíaca de lagos llenos de lotos, jardines flotantes, casas engalanadas en botes fluviales, de muchos puentes y encrucijadas sobre el río Jhelum, Jhelum, praderas matizadas de flores, y todo ello circundando por el Himalaya. Nuestra llegada a Srinagar se efectuó por una avenida de altos y hermosos árboles que parecían tendernos sus ramas para darnos la bienvenida. Alquilamos habitaciones en una posada de 2 pisos, orientada hacia las santas montañas. No había agua corriente en las habitaciones, y el agua para nuestro uso teníamos que sacarla de un pozo cercano. El verano era delicioso, con días cálidos y noches un poco frescas. Hicimos una peregrinación a un antiguo templo de Srinagar dedicado al Swami Shankara, y cuando vi la ermita que se erguía sobre la cumbre de la montaña, destacándose claramente contra el cielo, caí en un trance extático. Tuve una visión, la de una mansión en la cima de una colina en un país lejano. La encumbrada ermita del Shankara se había transformado en el edificio donde, años más tarde, establecería yo la sede central de Self-Realization Fellowship en Estados Unidos. Cuando por primera vez visité Los Ángeles, y vi un gran edificio en la cima de Mount Washington, inmediatamente lo reconocí, como el de las visiones que mucho tiempo atrás había tenido en Cachemira y en otro lugar. Unos cuantos días en Srinagar, luego en Gulmarg, senderos de flores en las montañas, que tienen una elevación de unos 200.000 metros. Allí, por primera vez, monté en un caballo grande. Rajendra llevaba un trotón pequeño, cuyo corazón se inclinaba con vehemencia hacia la velocidad. Nos aventuramos por las empinadas laderas de Kilanmarg, Khillanmarg, las laderas de Kilanmarg. El camino nos condujo a través de un espeso bosque, cuyos árboles estaban poblados de hongos y cuyas sendas, oscurecidas por la neblina, eran casi invisibles. Pero el pequeño animal de Rajendra nunca permitió que mi caballo tuviera un solo momento de reposo. El animal de Rajendra. Ni aún en los más intrincados y peligrosos recodos de los senderos. Adelante, siempre adelante. El caballo de Rajendra se olvidaba de todo, menos del regocijo de la competición. Por fin, nuestra carrera fue recompensada con un panorama maravilloso. Por primera vez en esta vida, dirigí la mirada en todas direcciones a las cumbres de los sempiternos picos nevados del Himalaya. ¡Qué emoción! O sea, estamos acompañando a Yogananda a su viaje. Ya ves con qué tanto ahínco quería ir. Por fin se le hizo, y aparte con su maestro. Sentados hilera tras hilera como siluetas de enormes osos polares, mis ojos disfrutaron inefablemente del panorama de las interminables montañas heladas, enmarcadas por azules cielos llenos de sol. Envueltos en nuestros abrigos, rodamos sobre la nieve de las laderas deslumbradoramente blancas. En nuestro viaje de bajada, vimos a la distancia una enorme alfombra de florecillas amarillas que transformaban completamente el yermo de los elevados picos. Nuestra siguiente excursión fue a los famosos Jardines del Deleite del emperador Jehangir en Shalimar y Nishat Bagh. El antiguo palacio Nishat Bagh está construido directamente sobre una cascada natural. El flujo de su torrente ha sido regulado por medio de un procedimiento ingenioso, que dirige su curso sobre coloridas terrazas y a través de fuentes que brotan en medio de las deslumbrantes praderas floridas. La corriente también penetra en varias de las habitaciones del palacio y cae finalmente, como una lluvia etérea, al lago que se encuentra más abajo. Qué fascinante así, cómo cae, como una lluvia. Los inmensos jardines son una verdadera policromía. Policromía. A ver, vamos a buscar esta palabra porque sí, policromía. Policromía nunca, bueno, hablamos, quiero saber qué es cromía, ¿no? Poli es mucho, varios. Cromía, color, de cromos, croma. Literalmente significa muchos colores. Qué bonita palabra. Policromía, no la conocía. Qué bonita palabra. Policromía.
Los inmensos jardines son una verdadera policromía. Rosas, jazmines, lirios, antirrinos, espliegos, pensamientos, amapolas, qué bonito, etcétera. Todo está encerrado en un círculo de esmeralda formado por hileras simétricas de chinars. ¿Ok? Nota del autor. Plátano oriental. El chinar es un plátano oriental. Bueno, todo está encerrado en un círculo de esmeralda formado por hileras simétricas de cipreses, cerezos y por encima y más allá del verde muro, la blanca austeridad del Himalaya. Las llamadas uvas de Cachemira son consideradas como un raro manjar en Calcuta. Rajendra o Rajendra, que ya se había prometido a sí mismo un banquete suculento de esta fruta al llegar a Cachemira, fue desagradablemente sorprendido al comprobar que en Cachemira no había grandes viñedos. De vez en cuando, yo ironizaba jocosamente por sus expectaciones injustificadas. «Oh, me he hartado tanto de uvas que casi ya ni puedo caminar», le decía. «Las uvas invisibles están fermentándose dentro de mí». O sea, le estaba echando carreta. Más tarde supimos que en Kabul, al oeste de Cachemira, crecen en abundancia uvas muy grandes y dulces. Al fin, nos conformamos con helados hechos de rabri, una leche condensada espesa, y pistachos. Hicimos varios viajes en las shikaras, pequeñas embarcaciones cubiertas con doseles de encajes rojos. En ellas recorrimos los intrincados canales del lago Dal, cuya distribución se asemeja a una telaraña. Aquí, una gran cantidad de huertos flotantes, construidos toscamente con troncos y tierra, le sorprenden a uno por la incongruencia de comprobar que hay verduras y melones que crecen en medio de las vastas aguas. Ocasionalmente, suele verse a algún campesino que desdeña estar enraizado a la tierra y que, arrastrando a través del lago su lote cuadrado de tierra flotante, busca un nuevo sitio. Este legendario valle es un verdadero epítome de todas las bellezas de la tierra. La dama de Cachemira está coronada por las montañas, engalanada de lagos y calzada de flores. En los últimos años, después de haber viajado por muchos países distintos, comprendí por qué Cachemira es calificada con frecuencia como el paisaje más hermoso del mundo. Este lugar reúne algo de belleza de los Alpes suizos, de Loch Lomond en Escocia y de los exquisitos lagos ingleses. Un viajero norteamericano en Cachemira encuentra muchos elementos que le recuerdan la escarpada grandeza de Alaska y de Pikes Peak, cerca de Denver. Como candidatos para un concurso de belleza panorámica, yo ofrecí el primer premio a los grandiosos paisajes de Xochimilco en México. ¡Wow! En donde las montañas, el cielo y los álamos se reflejan en innumerables canales, llenos de peces juguetones, o a los lagos de Cachemira, guardados cual hermosas doncellas, bajo la austeridad del colosal vigilante del Himalaya. Estos dos lugares permanecen frescos en mi memoria como los lugares más hermosos de la Tierra. Bueno, recordemos que para las personas que han ido a Xochimilco, yo creo que ese es un lugar al que hay que ir en algún momento. Lo recomiendo, sí, pero hay que recordar que él está escribiendo esto ¿hace cuánto? O sea, esto lo está escribiendo Yogananda más o menos posiblemente estamos hablando de 80, 90, entre 70, 80, 90, 100 años. Claramente el Xochimilco, el lago Xochimilco, estaba, yo creo que muy limpio y muy hermoso hace 80, 90 años. He ido hace poco y bueno, tiene su belleza si se le, como que si se hiciera algo de limpieza también y se cuidaran nuestros espacios. Pero bien, la verdad es que sí es un lugar fascinante. Muchas cosas en cada isla, muchas cosas en cada isla. Hay de todo. Polaridad y dualidad increíble. Así, luz. Y también hay muchas cosas en esos espacios. Pero también, la verdad es que está hermoso. Está muy bonito. Y no, jamás he ido al Himalaya todavía, pero pues qué hermoso, ¿no? A los lagos de Cachemira. O sea, está comparando estos, Xochimilco y México, pero algo vio Yogananda. Pero qué bonito es conocer esta parte del autor, ¿no? De la vida del autor, de que los dos lugares que permanezcan frescos en su memoria como los lugares más hermosos en la tierra, fíjate, Xochimilco en México, donde habla de las montañas, cielo y los peces juguetones, o los lagos de Cachemira, guardados cual hermosas doncellas bajo la austeridad del colosal vigilante del Himalaya. Entonces, bien,
También me han impresionado hondamente las maravillas del Parque Nacional de Yellowstone, el Gran Cañón de Colorado y Alaska. El Parque de Yellowstone es probablemente la única región del mundo en donde se ven numerosos géiseres proyectándose hacia las alturas con la regularidad de un reloj. En esta región volcánica, la naturaleza ha dejado el modelo de una creación primitiva: manantiales de agua sulfurosa, estanques opalinos y de color zafiro, violentos géiseres, además, zorros, bisontes y osos que deambulan libremente y muchos otros animales salvajes. Viajando en automóvil a través de los caminos de Wyoming hacia el Devil's Pint Pot con su lodo caliente, con manantiales cantarinos, fuentes vaporosas y saltarines géiseres, yo diría que Yellowstone merece un premio especial por su originalidad. Me encanta esto. Ya ves que en alguna serie de televisión siempre hay capítulos como de relleno que aportan algo a la trama, ¿no? O sea, aquí no nos está hablando de un maestro iluminado que está levitando, aquí de un hombre que podía derrotar a los tigres. Aquí, sinceramente, nos está mostrando la parte humana de los lugares que visitaba. O sea, me gustó mucho Xochimilco, me encantó los lagos de Cachemira, Yellowstone, Wyoming, me encantó todo esto y para mí se hace muy original. O sea, se me hace muy bonito que podamos escuchar esto de parte de Yogananda. Los antiguos y majestuosos bosques de secuoyas del Parque de Yosemite, California, que arrojan sus enormes columnas hacia el inmenso e insondable azul del cielo, son catedrales naturales de verdor, diseñadas con maestría divina. Sí, ahí está el árbol más grande del mundo, el General Sherman, el árbol más alto del mundo. Ya tiene más de 2000 años. Está súper interesante este espacio y en varios de estos árboles se pueden ver rostros, incluso de abuelos, de los guardianes y de los ancestros. Es muy bonito son estos espacios. Aun cuando hay preciosas cascadas en Oriente, ninguna iguala a la torrencial belleza de las del Niágara. Órale, nuestro autor viajó. En Nueva York, en la frontera con Canadá, las cuevas de Mammoth en Kentucky y las cavernas de Carlsbad en Nuevo México son verdaderos sueños de hadas. Largas estalactitas espirales colgando de las bóvedas y reflejadas en las aguas subterráneas presentan un destello de otros mundos, como los que el hombre cree en su fantasía. Un gran número de habitantes de Cachemira, famosos en el mundo entero por su belleza, son tan blancos como los europeos y poseen facciones similares, así como su estructura ósea. Muchos tienen ojos azules y cabello rubio. Vestidos con trajes occidentales, pueden parecer norteamericanos. El frío del Himalaya protege a los habitantes de Cachemira del inclemente sol y conserva su piel blanca. Conforme uno se desplaza hacia las regiones sureñas y tropicales de la India, puede comprobar que la tez de la gente se va volviendo progresivamente de color cada vez más oscuro. Después de pasar varias semanas felices en Cachemira, me vi obligado a regresar a Bengala, a fin de comenzar mis estudios del periodo académico otoñal en la Universidad de Serampore. Sri Yukteswar se quedó en Srinagar con Kanai y Audi. Antes de partir, el maestro insinuó que su cuerpo estaría sujeto a cierto sufrimiento en Cachemira. Yo protesté diciéndole que él era el retrato de la salud misma. «Existe incluso la posibilidad de que yo abandone este mundo», respondió él. «Guruji», caí a sus pies con un gesto suplicante. «Por favor, prométame que no abandonará su cuerpo por ahora. No estoy en absoluto preparado para continuar el camino sin su ayuda». Sri Yukteswar guardó silencio, pero me sonrió con tanta dulzura y compasión que me sentí más tranquilo. Aunque reacio a abandonarle, me vi obligado a partir. Maestro enfermo de gravedad. Este telegrama de Audi me llegó poco después de haber regresado a Serampore. «Señor», frenéticamente telegrafía a mi gurú, «yo le pedí que me prometiera no abandonarme. Por favor, conserve su cuerpo. De otra manera, yo también moriré». «Hágase como lo pides». Esta fue la respuesta de Sri Yukteswar desde Cachemira. Pocos días después llegaba una carta de Audi en la que me comunicaba que mi maestro ya había sanado. A su regreso a Serampore, durante la siguiente quincena, me sentí consternado a ver el cuerpo de mi maestro reducido a la mitad de su peso normal. Afortunadamente para sus discípulos, Sri Yukteswar incineró muchos de los pecados de estos en el fuego de su alta fiebre en Cachemira. El método metafísico para la transferencia física de las enfermedades es conocido por los yogis más adelantados. Un hombre vigoroso puede ayudar a uno más débil a llevar su pesada carga. Un superhombre espiritual puede aminorar los problemas físicos o mentales de sus discípulos, asumiendo parcialmente la carga kármica de ellos. Así como un hombre rico pierde algo de dinero cuando paga una deuda grande por su hijo pródigo, el cual es así salvado de las nefastas consecuencias de sus propias maldades, así el maestro sacrifica voluntariamente una parte de su fortuna física para aligerar
la miseria de sus discípulos. Nota del autor. Muchos cristianos, incluyendo Teresa Newman, están familiarizados con la transferencia metafísica de las enfermedades. Claro. Teresa Newman es de verdad que alguien a quien hay que estudiar. Por medio de un método yógico secreto, el santo une su mente y su vehículo astral con los del individuo que está sufriendo, y la enfermedad es soportada totalmente o en parte por el cuerpo del yogi. Habiendo cosechado a Dios en el campo físico, a un maestro no le importa lo que le pase a su cuerpo. Aunque puede permitir que éste sufra determinada enfermedad para aliviar a otros, su mente jamás se ve afectada, y él se considera afortunado de poder prestar tal servicio. El devoto que ha adquirido su salvación final en el Señor encuentra que su cuerpo ha cumplido plenamente con su objetivo, y entonces puede usarlo en la forma que considere más conveniente. La obra de un gurú en el mundo consiste en aliviar las tristezas de la humanidad, ya sea mediante recursos espirituales, a través de consejos intelectuales, por medio de la fuerza de voluntad o por la transferencia física de enfermedades. Elevándose a la supraconciencia cuando él lo desea, un maestro puede olvidar los sufrimientos de su cuerpo físico. Algunas veces elige soportar estoicamente dolores físicos como un ejemplo para sus discípulos. Asumiendo los males de otros, un yogi puede satisfacer por ellos la ley kármica de causa y efecto. Esta ley es mecánica y matemáticamente operativa. Su funcionamiento puede ser dirigido científicamente por hombres de sabiduría divina. La ley espiritual no requiere que un maestro enferme cuando sana a otra persona. Los santos generalmente llevan a cabo curaciones por medio de su conocimiento de diversos métodos de curación instantánea, en los cuales el terapeuta no recibe mal alguno. En raras ocasiones, sin embargo, el maestro que desea acelerar grandemente la evolución de su discípulo puede consumir, y pon atención, el maestro que desea acelerar grandemente la evolución de su discípulo puede consumir de manera voluntaria en su propio cuerpo gran parte del indeseado karma del discípulo. ¿Esto es posible? En mi experiencia personal te puedo decir que yo he visto esto. Es muy interesante este concepto porque es posible, literalmente se pueden literalmente como comer lo del discípulo para que éste avance progresivamente, pero recuerda que no es como el maestro, le voy a dar ventaja, sino que es el espíritu quien dicta la orden. Jesús se ofreció a sí mismo como rescate por los pecados de muchos, con sus poderes divinos. Nota del autor. Cristo dijo, poco antes de que fuera conducido a la crucifixión: ¿o piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Mas cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? San Mateo 26, 53-54. Cristo jamás hubiera quedado sujeto a la muerte por la crucifixión si él no hubiera querido, voluntariamente, cooperar con la sutil ley cósmica de causa y efecto. Tal cual. No fue obligado. Él asumió en sí mismo las consecuencias kármicas de otros, especialmente las de sus discípulos. De esa manera, estos fueron notablemente purificados y capacitados para recibir la conciencia omnipresente o Espíritu Santo que más tarde descendió sobre ellos. Únicamente un maestro que se ha unificado a Dios puede transferir su energía vital o transmitir a su propio cuerpo las enfermedades de otros. Un hombre común no puede emplear estos métodos yógicos de curación, ni es deseable que intente hacerlo, porque un instrumento físico defectuoso es un obstáculo para la meditación profunda. Las escrituras hindúes enseñan que el primer deber del hombre es conservar su cuerpo en buena condición. De otra manera, su mente será incapaz de permanecer fija en la concentración devocional. Una mente muy poderosa, sin embargo, puede trascender todas las dificultades físicas y obtener la unión con Dios. Muchos santos han hecho caso omiso de las enfermedades, trascendiéndolas, y han tenido éxito en su búsqueda divina. San Francisco de Asís, agudamente atormentado por diversas aflicciones, sanó a muchas personas e incluso resucitó a quienes habían muerto. San Francisco de Asís, quiero agregar algo. San Francisco de Asís es uno de los maestros ascendidos que está dentro de la Hermandad Blanca. Es el nombre del maestro San Francisco de Asís, es el amado maestro Kutumi. Yo conocí a un santo hindú que a temprana edad tenía medio cuerpo cubierto de llagas. Su afección diabética era tan aguda que le era difícil permanecer sentado e inmóvil durante más de 15 minutos. Pero sus aspiraciones espirituales eran indomables. Señor, oraba él, ¿vendrás tú a mi destruido templo?
Con incesante fuerza de voluntad, el santo gradualmente pudo sentarse a diario en la postura meditativa del loto durante 18 horas consecutivas, ensimismado en un trance extático. Y al cabo de 3 años, me dijo, encontré la infinita luz brillando en mi interior. Regocijado ante su esplendor, me olvidé del cuerpo. Después supe que había sido curado a través de la misericordia divina. Un hecho histórico que refleja este tipo de curaciones es el relacionado con el rey Babur, 1483 a 1530, fundador del imperio mongol de la India. Su hijo, el príncipe Humayun, se encontraba gravemente enfermo. El rey oró con angustiosa determinación pidiendo que su hijo fuera salvado y que él enfermara en su lugar. Finalmente, Humayun sanó. Nota del autor. Humayun fue el padre de Akbar el Grande. Con celo islámico, Akbar persiguió inicialmente a los hindúes, más tarde él afirmó: a medida que adquirí mayor sabiduría me sobrecogió un gran remordimiento. Comprendí que en los templos de todas las religiones ocurren milagros. Akbar encomendó una traducción al persa del Bhagavad Gita e invitó a su corte a varios países jesuitas, a varios padres jesuitas de Roma. Afectuosamente, pero de manera errónea, Akbar atribuyó a Cristo la siguiente máxima: Jesús, hijo de María, que la pasa con él, dijo: el mundo es un puente, crúzalo, mas no construyas una morada sobre él. El mundo es un puente, crúzalo, mas no construyas una morada sobre él. Qué hermoso. El mundo es un puente, crúzalo, mas no construyas una morada sobre él. Hermosísima esa frase. Hermosísima esa frase. Sí me dejó, sí me tocó esta frase, ¿eh? El mundo es un puente, crúzalo, mas no construyas una morada sobre él. Babur cayó inmediatamente enfermo y murió de la misma enfermedad que había aquejado a su hijo. Mucha gente cree o se imagina que un gran maestro espiritual debe tener la salud y fortaleza de un Sandow. Nota del autor: atleta alemán fallecido en 1925, conocido en su tiempo como el hombre más fuerte del mundo. Esta suposición es infundada. Un cuerpo enfermizo no indica que el gurú no esté en contacto con los poderes divinos, de la misma manera que una larga y saludable vida no indica necesariamente la iluminación interna. Me encanta. Un cuerpo enfermizo no indica que el gurú no esté en contacto con los poderes divinos, de la misma manera que una larga y saludable vida no indica necesariamente la iluminación interna. Qué hermosa frase, ¿no lo crees? Una frase fantástica. Dice aquí: muchos desorientados buscadores de Occidente piensan erróneamente que un orador elocuente o un escritor de asuntos metafísicos ha de ser un maestro. Sin embargo, la prueba decisiva de que alguien es un maestro es su facilidad para entrar a voluntad en el estado de suspensión del aliento, Savikalpa Samadhi, y la conquista de una bienaventuranza inmutable, Nirvikalpa Samadhi. Los rishis han enseñado y han señalado que únicamente por estos logros puede un ser humano demostrar que ha dominado a Maya, la dual ilusión cósmica. Solo él puede decir desde las profundidades de su realización: Ekam Sat, solo uno existe. Qué compromiso, qué respeto. O sea, no solo habla de gente por allá hablando de somos uno, esto es uno, la ley del uno, sino que de verdad están tan comprometidos, que dice: los rishis han enseñado que únicamente por estos logros puede un ser humano demostrar que ha dominado a Maya. Solo él puede decir desde las profundidades de su realización: solo uno existe. ¡Wow! Donde hay dualidad a causa de la ignorancia, uno ve todas las cosas como distintas del ser interior, escribió el gran monista Shankara. Cuando todas las cosas son reconocidas como el ser, entonces no existe ni un átomo que no sea visto como el ser. Hermosísimo, wow, pura sabiduría. ¿Qué es esto? Mira, cuando todas las cosas son reconocidas como el ser, entonces no existe ni un átomo que no sea visto como el ser. Y esto es cuando veo esa sabiduría y este amor y este Cristo. O sea, sí, perdonen y amen. Pero ahora cuando se habla de política, no, es que ahí ya no aplica el amor, ya no se puede perdonar. Pero ahora con personas que han cometido actos imperdonables y todo esto, hay personas que sí dicen, no, ser la presencia y todo es uno, la ley del uno, el amor Dios. Y es que aquí está escrito, escucha,
Cuando todas las cosas son reconocidas como el ser, todas, incluso lo que no te cae bien, incluso a quien detestas, incluso lo que no te cuadra, cuando todas las cosas son reconocidas como el ser, entonces no existe ni un átomo que no sea visto como el ser. Tan pronto como el conocimiento de la realidad ha surgido, ya no puede haber frutos de acciones pasadas que experimentar, debido a la irrealidad del cuerpo, de la misma manera que ya no puede haber ensueño después de haber despertado. Hermoso. Solamente los grandes gurús son capaces de asumir el karma de sus discípulos. Sri Yukteswar no hubiera enfermado en Srinagar de no haber recibido en su interior la autorización del espíritu. Sí, mira lo que te comento. De no haber recibido en su interior la autorización del espíritu para ayudar a sus discípulos de esa extraña manera. ¿Por qué te comenté esto anteriormente? Porque esto es algo que ya he visto. O sea, gracias a Dios me ha tocado verlo en persona, este tipo de cosas. Es muy interesante, por eso te digo, no ocurre como que alguien puede llegar, pues yo le pago a este gurú para que me... No funciona así. Cuando uno tiene un discípulo, el gurú, el espíritu mismo, viene y le dice a la persona que puede obrar de esta forma para poder transmutar este karma. Y dice de esta forma: Swami Sri Yukteswar no hubiera enfermado en Srinagar de no haber recibido en su interior la autorización del espíritu para ayudar a sus discípulos de esa extraña manera. Muy pocos santos estuvieron más sensitivamente dotados de sabiduría para llevar adelante los mandatos divinos que mi propio maestro armonizado con Dios. Sri Yukteswar no hubiera enfermado en Srinagar. Nota del autor. Srinagar, capital de Cachemira, fue fundada en el siglo III a.C. por el emperador Asoka, quien construyó 500 monasterios, de los cuales 100 se encontraban aún en pie cuando el peregrino chino Yuen Xiang visitó Cachemira 1000 años después. Otro escritor chino, Fa Xian, siglo V, después de contemplar las ruinas del vasto palacio de Asoka en Pataliputra, la actual Patna, relató que aquella estructura era de una belleza tan extraordinaria en su arquitectura y esculturas decorativas que no podría haber sido realizada por manos mortales. Me encanta. Cuando yo me aventuré a pronunciar unas palabras de compasión por su extenuado cuerpo, mi gurú me dijo alegremente: esto tiene sus ventajas. Ahora puedo usar ganjis, camisetas, que hace años no usaba. O sea, le iba a decir: maestro, estoy tan preocupado por usted. Oye, esto tiene sus ventajas. Ahora me quedan unas playeras. Escuchando la risa jovial de mi maestro, yo recordaba las palabras de San Francisco de Sales: un santo triste es un triste santo. Qué hermoso. Qué hermoso lo que, pues la verdad, es hermosísima esto que leemos. Capítulo 22. El corazón de una imagen de piedra. Como leal esposa hindú, no deseo quejarme de mi esposo, pero sí quisiera que él cambiara y que fuera menos materialista. A él le encanta ridiculizar las estampas de santos que tengo en el cuarto de meditación. Querido hermano, tengo una profunda fe en que tú puedes cambiarle. ¿Lo harás? Mi hermana mayor, Roma, me miraba de manera suplicante. Yo estaba de visita en su casa de Calcuta, en la calle Girish Vijayaratna. Su ruego me conmovió, porque ella había ejercido una gran influencia espiritual en mis primeros años, y porque había tratado dulcemente de llenar el vacío que mi madre dejó con su muerte en el seno de la familia. Querida hermana, por supuesto que haré todo lo que pueda, sonreí, deseoso de borrar la tristeza que manifestaba en su semblante, que contrarrestaba con su habitual serenidad y alegría. Roma y yo nos sentamos por un momento en oración silenciosa en busca de ayuda. Un año después, mi hermana me había pedido que la iniciara en Kriya Yoga, en el cual estaba haciendo progresos notables. Súbitamente, una inspiración se apoderó de mí. Mañana, le dije, voy al templo de Kali en Dakshineswar. Por favor, ven conmigo y sugiere a tu esposo que nos acompañe. Presiento que a través de las vibraciones de aquel santo lugar, la Madre Divina tocará su corazón. Pero por ningún motivo le des a conocer el objeto de nuestro viaje. Esperanzada, mi hermana consintió. A la mañana siguiente, muy temprano, me agradó ver que Roma y su esposo estaban listos para el viaje. Conforme nuestro carruaje traqueteaba a lo largo de Upper Circular Road hacia Dakshineswar, mi cuñado, Satish Chandra Bose, se divertía ridiculizando el mérito de los gurús. Yo observé que Roma lloraba silenciosamente. Hermana, anímate, le susurré al oído.
No le des a tu esposo la satisfacción de creer que tomamos sus burlas en serio. Mukunda, ¿cómo puedes admirar esos despreciables farsantes?, decía Satish. La sola apariencia de un sadhu es repulsiva. Son tan flacos como un esqueleto o tan tremendamente gordos como un elefante. Solté una sonora carcajada. Mi reacción desconcertó a Satish, quien guardó silencio anonadado. Cuando nuestro carruaje entró en los terrenos de Dakshineswar, comentó sonriendo sarcásticamente: este viaje, supongo yo, es una treta para reformarme a mí, ¿verdad? Como yo me marchara sin contestar a sus palabras, me tomó del brazo diciéndome: estimado señor monje, no se olvide usted de hacer los arreglos necesarios con las autoridades del templo para que nos proporcionen el almuerzo. Satish deseaba evitar el tener que entablar conversación alguna con los sacerdotes. Ahora voy a meditar, no te preocupes por tu comida, le contesté abruptamente. La Madre Divina se encargará de ello. Yo no espero que la Madre Divina haga nada por mí, pero a ti sí te hago responsable de mi comida. El tono de la voz de Satish era amenazador. Proseguí mi camino por el peristilo que está frente al gran templo de Kali, Dios en su aspecto de madre naturaleza. Escogí un lugar sombreado, cerca de uno de los pilares, y me senté en la postura meditativa del loto. Aun cuando eran solo las 7 de la mañana, el sol sería pronto abrasador. El mundo desapareció de mi conciencia cuando entré en un arrobamiento devocional. Mi mente estaba concentrada en la diosa Kali, cuya imagen en este mismo templo de Dakshineswar fue el objeto especial de adoración del gran maestro Sri Ramakrishna Paramahansa. En respuesta a sus angustiosas súplicas, la imagen de piedra tomó con frecuencia forma viviente y conversó con él. Silente madre de piedra, oré. Tú, que te has llenado de vida ante la súplica de tu amado devoto Ramakrishna, ¿por qué no escuchas también las plegarias de este implorante hijo tuyo? El celo de mi aspiración aumentaba sin límites, acompañado por una paz divina. Sin embargo, transcurridas 5 horas sin que la diosa, a quien internamente yo visualizaba, me hubiera respondido, me sentí algo descorazonado. Algunas veces es una prueba de Dios el demorar la realización en nuestras oraciones, pero Él finalmente aparece al devoto persistente, en la forma que éste más ama. Un devoto cristiano ve a Jesús, un hindú contempla a Krishna, o la diosa Kali, o bien una expansiva luz si su culto adopta un modo impersonal. Con desgano abrí los ojos y vi que las puertas del templo las cerraba un sacerdote, de acuerdo con la costumbre del mediodía. Me levanté de mi apartado asiento y salí al patio. Su piso de piedra ardía bajo el sol de mediodía y mis pies desnudos fueron dolorosamente abrasados. Madre Divina, protesté silenciosamente, tú no viniste a mí en visión y ahora te ocultas detrás de las cerradas puertas del templo. Yo deseaba ofrecerte hoy una oración especial en beneficio de mi cuñado. Mi petición interior fue inmediatamente escuchada. Primero, una deliciosa sensación de frescura descendió por mi espalda hasta debajo de los pies, haciendo desaparecer toda incomodidad. Luego, para mi mayor sorpresa, el templo se agrandó prodigiosamente. Sus enormes puertas se abrieron poco a poco, mostrando al fondo la efigie pétrea de la diosa Kali. Gradualmente, la estatua adoptó una forma viviente, sonriendo y moviendo la cabeza como en un saludo, lo cual me llenó de un indescriptible regocijo. Como con una mágica jeringa, el aire me fue extraído de los pulmones y mi cuerpo permaneció totalmente inmóvil, aunque no inerte. Una extática expansión de conciencia subsiguió luego. Podía ver claramente a varios kilómetros de distancia sobre el río Ganges, a mi izquierda, y más allá del templo, todos los alrededores de Dakshineswar. Las paredes transparentes de todos los edificios brillaban, y a través de ellos podía ver a la gente caminar de un lado a otro en varias hectáreas a la redonda. Aun cuando me hallaba sin aliento y con el cuerpo en un estado de quietud extraña, podía mover manos y pies libremente. Durante algunos minutos ensayé abrir y cerrar los ojos, y en ambos casos podía ver claramente todo el panorama de Dakshineswar. La visión espiritual, como los rayos X, atraviesa toda materia. El ojo divino es el centro en cualquier sitio, jamás la circunferencia. De pie en el soleado patio, comprendí una vez más que cuando el hombre deja de ser un hijo pródigo de Dios, absorto en un onírico mundo físico, tan inconsistente como una burbuja, reconquista sus reinos eternos. Si, confinado en una estrecha personalidad,
el escapismo constituye una necesidad del hombre, ¿qué vía de escape podría compararse a la de la omnipresencia? En mi sagrada experiencia de Dakshineswar, los únicos elementos extraordinariamente agrandados eran el templo y la figura de la diosa. Todas las demás cosas aparecían en su forma y dimensiones normales, aun cuando se hallaban envueltas por un halo de tenue luz blanca, azul y de suaves matices irisados. Mi cuerpo parecía ser de una sustancia etérea, pronto a levitar. Completamente consciente de mi entorno material, miraba a mi alrededor y daba algunos pasos sin interrumpir la continuidad de la bendita visión. Tras las paredes del templo, divisé súbitamente a mi cuñado, sentado bajo las espinosas ramas de un sagrado árbol de Bel, que con facilidad pude conocer el curso de sus pensamientos. Aunque ahora eran algo elevados por la santa influencia de Dakshineswar, su mente hacía aún reflexiones poco amables acerca de mí. Me dirigí directamente a la hermosa imagen de la diosa. «Madre divina», le pedí, «¿no cambiarás espiritualmente al esposo de mi hermana?» La hermosa imagen, hasta entonces silenciosa, habló por fin. «Tu deseo será cumplido». Gozosamente contemplé a Satish, quien instintivamente parecía darse cuenta de que algún poder espiritual estaba operando en él. Se levantó lleno de resentimiento de su asiento en el suelo, y le vi correr alrededor del templo y aproximarse a mí, amenazándome con el puño. La sublime visión desapareció. Ya no pude ver a la gloriosa deidad. El templo, ahora sin transparencia, fue reducido a su tamaño ordinario. Y de nuevo mi cuerpo sintió los sofocantes rayos solares. Corrí a cobijarme en la columnata hasta donde Satish me siguió enfadado. Miré mi reloj, era la 1. La divina visión había durado 1 hora. «Grandísimo loco», me dijo mi cuñado con brusquedad. «Has estado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados durante horas. He estado yendo de aquí para allá sin dejar de observarte. ¿Dónde está mi comida? Ahora el templo se encuentra cerrado y tú olvidaste avisar a sus autoridades. Ya es demasiado tarde para solicitar nuestro almuerzo». La exaltación espiritual que había experimentado en presencia de la diosa permanecía aún en mí. Le respondí: «La Madre Divina nos alimentará». «De una vez por todas, me gustaría ver a tu Madre Divina dándome de comer aquí sin previo arreglo». Apenas acababa de pronunciar estas palabras cuando un sacerdote del templo cruzó el patio y se acercó a nosotros. «Hijo», me dijo, «he estado observando tu faz serenamente iluminada mientras meditabas durante horas. Yo presencié la llegada de tu comitiva hoy por la mañana y sentí el deseo de reservar comida suficiente para el almuerzo de ustedes. Aun cuando va en contra las reglas proporcionar alimentos a aquellos que no hacen su petición por anticipado, para ustedes he hecho una excepción». Después de manifestarse al sacerdote nuestro agradecimiento, miré a Satish directamente a los ojos. Se ruborizó de emoción y bajó la mirada en señal de arrepentimiento. Pronto se nos sirvió una comida abundante y sustanciosa, la cual incluyó mangos fuera de estación. Noté que el apetito de mi cuñado era escaso. Él estaba anonadado, hondamente sumergido en sus pensamientos. En nuestro viaje de regreso a Calcuta, la expresión de Satish se había suavizado, y me dirigía ocasionalmente suplicantes miradas, pero no volvió a pronunciar ni una sola palabra desde el momento en que el sacerdote apareció, como en respuesta al desafío de Satish para invitarnos a comer. Al día siguiente por la tarde visité a mi hermana en su casa. Me recibió muy feliz. «Querido hermano, ¡qué milagro! Anoche mi esposo lloró abiertamente delante de mí. Amada Devi». Devi significa diosa, literalmente que brilla, de la raíz verbal sánscrita div, brillar. Me dijo: «Me siento feliz, más allá de lo que es posible expresar, ante el positivo resultado de la estategrama de tu hermano para reformarme. Voy a reparar todo el mal que te he hecho. Desde esta noche usaremos nuestro gran dormitorio únicamente como lugar de adoración, y tu pequeño cuarto de meditación se convertirá en nuestra alcoba. Estoy, sinceramente, apenado por haber ofendido tanto a tu hermano, y por la forma vergonzosa en que he estado obrando. Me castigaré no hablando a Mukunda en tanto no haya logrado algún progreso en el sendero espiritual. Con reverencia, buscaré a la Madre Divina de hoy en adelante, y algún día, con toda certeza, la encontraré». ¡Wow! Años después, en 1936, visité a mi cuñado en Delhi. Gocé sobremanera al advertir que había progresado considerablemente en su senda hacia la unión divina y que había sido bendecido con una visión de la Madre Divina. Durante el tiempo que permanecí con él, me di cuenta de que secretamente Satish pasaba la mayor parte de cada noche en profunda meditación, aun cuando estaba padeciendo una enfermedad bastante grave y durante el día trabajaba en su oficina. Me vino a la mente la idea de que la vida de mi cuñado no sería muy larga. Roma probablemente leyó mi pensamiento.
Hermano querido, me dijo, yo estoy sana y mi esposo enfermo, pero deseo que sepas que como abnegada esposa hindú, yo seré la primera en morir. Nota del autor. La esposa hindú considera que es signo de progreso espiritual morir antes que su esposo, como una prueba de su leal servicio a él. Es lo que podría llamarse morir en acto de servicio. Seguimos. No pasará mucho tiempo antes de que me vaya. Impresionado ante sus omniosas palabras, vi en ellas, sin embargo, el aguijón de la verdad. Yo estaba allí en América cuando mi hermana murió 18 meses después de su predicción. Mi hermano menor, Vishnu, me dio más tarde todos los detalles. Roma y Satish estaban en Calcuta. En la fecha de su muerte, me refirió Vishnu. Esa mañana ella se vistió con sus atavíos nupciales. ¿Por qué ese traje ahora?, le preguntó Satish. Este es mi último día de servicio para ti en la tierra, contestó Roma. Momentos después tuvo un ataque al corazón y cuando su hijo corría en busca de ayuda, ella le dijo, «Hijo, no me dejes. Es inútil que vayas. Yo habré partido antes de que el médico llegue». 10 minutos después, reteniendo reverentemente entre las manos los pies de su esposo, Roma abandonó conscientemente su cuerpo feliz y sin sufrimiento. Satish se volvió retraído después de la muerte de su esposa, prosiguió Vishnu. Un día él y yo nos hallábamos contemplando un retrato de una Roma sonriente. «¿Por qué sonríes?», exclamó de pronto Satish, su ex esposo, el esposo de Roma, de la hermana Yogananda, como si su esposo estuviese presente. «¿Crees que fuiste muy lista al arreglar todo para irte antes que yo? Voy a demostrarte que no podrás permanecer durante mucho tiempo separada de mí. Pronto me reuniré contigo», exclamó Satish. Aun cuando para entonces Satish estaba ya completamente restablecido de su enfermedad y gozaba de inmejorable salud, murió sin causa aparente poco después de las extrañas observaciones que hizo ante la fotografía. Así, proféticamente, abandonaron este mundo mi amada hermana Roma y su esposo Satish, aquel que fuera transformado en Dakshineswar, de un hombre mundano común en un silencioso santo. ¡Wow! Ay, Dios mío santo, y cómo hay gente que no cree en tantas cosas. Dice, es que eso no se puede, y miren acá, qué hermosa lectura. Hermano, hermana, espero lo estés disfrutando tanto como yo. Si te gusta mi trabajo y te disfrutas mucho de esto, me gustaría que te unieras a los miembros del canal de Tarot Bo Cósmico, que hicieras un comentario, cómo te va con la lectura, qué te parece la lectura. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego, gracias.